Bienvenidos y bienvenidas a Altavoces de la Porcicultura, un podcast en el que buscamos pasar al siguiente nivel en comunidad, como lo es la porcicultura en Latinoamérica. En Altavoces nos reunimos con líderes y actores de la industria porcina para compartir nuestras experiencias y aprendizajes y así potenciarnos. Hoy vamos a hablar de análisis de riesgos y puntos críticos de control, cómo implementar un sistema de bioseguridad en granjas porcinas. Para ello, contamos con la presencia desde México de Patricia Peña Palomo. Egresada de la Universidad Autónoma de México, ha participado en diversos congresos como ponente, congresos internacionales de reproducción porcina, Santiago Martín Rillo, AMBEC, AMBECAC, congresos nacionales de reproductores porcícolas, la semana académica en el Instituto Tecnológico de Sonora y como congresista en Amex Bio, asociada dedicada a la bioseguridad y contención. Recientemente obtuvo una certificación en análisis de peligros y puntos críticos de control acreditados por la internacional, lo voy a decir en español, HACCP, y pertenece al grupo de asociaciones de porcinos en América Unidos contra la peste porcina africana. Actualmente es consultor independiente atendiendo importantes empresas porcinas de México dedicadas a la producción y venta de genética líquida. Bienvenida, Patti. Por favor, cuéntanos tu historia y cómo llegaste al mundo de la porcicultura. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Un gusto verte nuevamente, César. Y bueno, pues, ¿qué te cuento? Yo entré a la Facultad de Veterinaria pensando en dedicarme, ya sabes, fauna silvestre, me veía viendo animales exóticos, elefantes y demás, ¿no? Pero pues la vida fue otra. Y la verdad es que estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Cuando me preguntaban, yo decía, ¿a qué te quieres dedicar? A todo menos cerdos y aves. Y la vida me llevó a los cerdos. Entonces, la verdad es que me encantó. En ese momento, pues era, digamos, la única opción. Llegué a una ciudad de México, donde en Tehuacán, Puebla, que de hecho es el tercer estado productor de cerdos, y la única opción era cerdos y aves. Empecé con la inseminación artificial, tuve esa fortuna de que se estaba implementando la inseminación artificial ya al 100% con laboratorios. En ese momento se conocían como centros de inseminación porcina. Y bueno, todo el proceso de laboratorio durante la carrera siempre me encantó todo lo que eran las áreas de laboratorio. Y en realidad ahí fue cuando empecé a implementar procesos, ¿no? Lo aprendí y empecé a trabajar de esta manera, ¿no? Y bueno, tú sabes que ahora los CTGs, los Centros de Transferencia Genética, todo este ámbito de la bioseguridad, el evitar que se te contaminen, bueno, desde el diluente, las dosis, pues empieza uno a ver bioseguridad, ¿no? Y ser la punta más alta de la pirámide en cuestión de bioseguridad, tienes que tener muchos controles. Y así poco a poco lo fuimos implementando ya a nivel de sitios 1, 2 y 3. Y bueno, en otro tipo de sectores como plantas de alimento. En fin. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias, Patri, por compartirnos tu historia. Y bueno, eh, sí hay una pregunta que quisiera hacerte, que me han pedido que por favor te hiciera esta pregunta, sobre todo personas que están introduciéndose en la porcicultura y sobre todo las mujeres, especialmente que este capítulo va a ser emitido en la semana del 8 de marzo, Día de la Mujer, y preguntarte simplemente qué mensaje podrías compartirle a jóvenes en general y principalmente a mujeres también. Así es. Híjole, la verdad es que, César, ahora me da muchísimo gusto encontrar que cada vez hay más mujeres. Antes la verdad es que eran mínimas las mujeres que estaban en este sector. Ahora ves, cada vez lo veo más y bueno, desafortunadamente en los países en los que estamos, pues muchas veces es el machismo, ¿no? Y es difícil, pero no es imposible. La verdad es que luchan por su lugar, por la posición y es muy notorio cuando en un proyecto está liderado por mujeres. La verdad es que se nota la diferencia y pues adelante, chicas. Patti, la peste porcina africana es un verdadero desafío para la región, en el mundo.
en la porcicultura. Como experta en bioseguridad porcina, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los puntos claves a ser considerados al implementar un sistema de bioseguridad verificable en las granjas porcinas? Así es, mira, tenemos que ser muy críticos, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, tenemos que tener el conocimiento de cuáles son las posibles causas, cómo es que nos podemos contaminar y sobre todo tener la información y compartirla a nuestros colaboradores, a la gente que está trabajando día en día en granja. Y bueno, ser muy congruentes con lo que decimos y lo que hacemos para que esto se genere, digamos, una red de seguridad y también ser totalmente abiertos con la información, ¿no? Para que esto fluya y todos a su vez protegernos. Excelente, excelente. Si quisiera implementar un plan o un sistema de bioseguridad en nuestras granjas, ¿cuál sería el primer paso que debo realizar? Mira, yo siempre digo que hay que tener las reglas claras, ¿sí? Tenemos que saber en dónde estamos parados. Cuando implementamos un sistema en granjas, el primer involucrado tiene que ser el dueño, ¿no? Y ver también lo que es el proceso de bioseguridad como una inversión y no como un gasto. Porque desafortunadamente es un rubro que lo dejan hasta abajo y la verdad es que tenemos que ver la bioseguridad como prevención. Entonces, como les decía, conocer los puntos críticos, los límites para poder implementar este control, dar mucho seguimiento para que las cosas se den. Y también algo que siempre les digo a mis clientes, tenemos que darle tiempo a esos procesos porque si hacemos una cosa y llegamos y la cambiamos y todo, si no le damos permanencia, no vemos los resultados para que podamos implementar este sistema. Otra cosa también así súper importante que siempre les digo a los gerentes es que tenemos que escuchar a los involucrados. Nosotros cuando hacemos un manual de procedimientos, pues es muy fácil hacerlo en el escritorio y las cosas del escritorio al campo es completamente diferente. Entonces, la gente nuevamente que día a día está ahí es los que muchas veces nos dan la solución, ¿no? Porque se dan cuenta de esos riesgos, que es muy diferente a lo que está por escrito. Absolutamente. Normalmente hay gente comprometida y observadora que nos puede dar estos indicios y si tuviéramos que nombrar algunos puntos críticos a tener en cuenta, por lo menos generales, ¿qué podríamos decir? Pues mira, tenemos primero que especificar sobre qué enfermedad o sobre qué estamos hablando, ¿no? Y tener los conocimientos claros. Muchas veces la gente, nosotros les decimos de las enfermedades, pero realmente no saben a qué se están enfrentando. Entonces yo siempre digo, tenemos que conocer al enemigo. Ellos tienen que saber cuál es el mecanismo de cómo se pueden contagiar los animales y a su vez también proporcionarles las medidas de contención, ¿sí? Si hablamos de un virus, bueno, sabemos que arriba de los 60 grados centígrados se inactiva, ¿no? Entonces ahí está la importancia en por qué algún proceso hablemos de un lavado, es importante hacerlo con agua caliente, ¿sí? Siempre es no hablar quizás con palabras o un lenguaje demasiado científico, sino las cosas en concreto y fáciles y sobre todo cuando hacemos los manuales de procedimiento tienen que ser cosas fáciles de recordar y cortos, porque si hacemos un sinfín de cosas o un manual de este grosor, la verdad es que nadie lo lee, ¿no? Ni uno mismo. Cuando compras un equipo o algo, las instrucciones, no les haces caso, ¿no? Muchas veces lo haces digamos, vas descubriendo. Entonces tenemos que hacer esos procesos de una manera corta, no más de 10 pasos para cada proceso. No sé Bueno, si... sí, claro, excelente, excelente. Corto, sencillo, de manera clara, participando con las personas que van a tener que llevar a cabo la tarea de manera permanente, porque ellos están observando, tienen opiniones y es muy importante también de que entiendan cómo funciona la enfermedad o cómo se transmite el virus y demás, para que, bueno, efectivamente las medidas que implementemos sean con conciencia y la podamos llevar a la práctica de una manera razonable, ¿cierto? Así es. Bueno, fantástico. Entonces, eh, seguramente en tu experiencia y en varias granjas que has visitado,
o centros de inseminación, como se decían antiguamente, ¿podrías decirnos cuáles son las causas más comunes a prestarle atención en este aspecto? Pues digamos que tenemos que evaluar ese riesgo, ¿no? O sea, yo hago mucho énfasis en lo que es el personal. O sea, el personal entra todos los días, entra a la granja, ¿no? Entonces, si medimos ese riesgo, es algo que está constante, lo que es el personal, lo que es el transporte. Hay otras situaciones como la entrada de genética, pero pues ahí tenemos el soporte, digamos, de la línea genética que de alguna manera, pues, está controlado, las pruebas serológicas, se implementa una cuarentena, pero hay otros procesos, como te digo, lo que es la entrada del personal, la entrada de implementos, que no se lleva ese cuidado, ¿no? Esa logística dentro del personal, digamos, nuestra cultura y bueno, en todos los países de América Latina, normalmente esas granjas están en comunidades y todas las comunidades alrededor tienen cerdos, ¿no? Entonces, mucha conciencia con la gente de que ese es un riesgo para nuestras granjas, ¿no? O sea, y cosas tan sencillas como no tener cerdos en su casa y te dicen, no tengo cerdos en su casa, pero resulta que viven con la suegra que sí tiene cerdos, ¿no? Entonces, es muy importante también que esas reglas se verifiquen, ¿sí? Hacer las visitas, no solamente guiarnos con un cuestionario simple, no, tenemos que verificar realmente dónde trabaja, quiénes son sus vecinos, evaluar la ruta, todo va más allá, ¿no? De solamente decir el reglamento, hay que verificar, ¿sí? Lo mismo decimos, por ejemplo, para un desinfectante, bueno, tenemos que verificar que realmente estén aplicando el desinfectante. Para eso, digo, hay pues ya, digamos, tiras reactivas donde puedes checar las concentraciones. Lo mismo digo cuando realizas cloración de agua, ¿no? Es importante verificar que se estén haciendo las cosas. Gracias, Patti. De alguna manera es acompañar, digamos, la implementación de un sistema de bioseguridad. En ese acompañamiento, chequeando nuestros puntos críticos de control, eh, qué aspectos podemos destacar o qué rol necesitamos tener en la granja, ya sea acompañados de un externo o internamente, para continuar y cumplir estos puntos críticos de control en nuestras medidas de bioseguridad. Mira, es muy importante, o sea, primero que nada, como te digo, las reglas o un manual de procedimientos y obviamente esto tiene que ir acompañado por un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que revisar de acuerdo a cada área, ¿no? Ya sea, digamos, una gestación, maternidades, o sea, ¿cuáles son los puntos críticos que tengo que checar ahí? Haces una lista y obviamente al personal le haces el conocimiento que sobre esos puntos se están evaluando. Si estamos hablando concretamente en bioseguridad, bueno, ¿qué es lo que te voy a estar revisando? Y obviamente estas revisiones tienen que ser de manera de sorpresa, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque ahí es donde detectas dónde es la ruptura de ese proceso o de esa cadena, ¿no? Que tenemos que lograr que la gente lo vea, yo siempre les digo, es como un hábito, es como cuando no te puedes sentar a comer porque no te lavaste las manos, ¿no? Así de, digamos, de innato tenemos que agarrar estos sistemas como parte de mi proceso. Excelente, Patti, muchas gracias. Llegamos al final y ya estamos en la última pregunta. ¿Puedes mencionar un libro o recurso específico que haya tenido un impacto significativo en tu enfoque profesional? Pues mira, creo que hemos estado hablando mucho sobre de esto y la verdad es que a mí me encantó cuando conocí el sistema HACCP. Realmente me encantó este tipo de sistema, porque puedes controlar, puedes verificar, es muy fácil documentarlo y te digo, más que un libro fue esto y lo he ido implementando. Empecé en centros de inseminación y a su vez también en granjas, incluso en plantas de alimentos. Y es que es bien importante recordar que nosotros estamos produciendo carne, ¿no? Y finalmente este tipo de sistema, lo que es el sistema HACCP, se inició, fíjate, en la NASA, que era cuando tenían que cómo
preservar los alimentos, ¿no? Garantizar esa inocuidad en los alimentos para los astronautas que iban a salir. Entonces, de ahí nació este sistema y la verdad es que hoy por hoy es un sistema que se sigue utilizando en la industria alimenticia. Entonces, nosotros tenemos que tener ese chip de que estamos produciendo carne y pues nuestra principal meta es la inocuidad, ¿no? Que nuestros animales estén sanos para tener y poder proporcionar buena calidad. Excelente, Patti, muchísimas gracias. Es un placer para mí conversar sobre estos temas con vos y nada, si hay algo más que quisieras agregar, este es el momento. Ay, pues antes que nada, muchísimas gracias, gracias a Green News por, digamos que por esta entrevista. La verdad es que me siento muy honrada y es un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, Patti, y espero que nos veamos pronto. A toda la audiencia, un placer que nos acompañen. Hasta luego. Hasta luego, bye.